Buenos días, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Uno más Uno. Hoy, jueves 21 de septiembre, año 2023, ya entramos en los breves. De hecho, estamos saliendo del primero de ellos. Y en Uno más Uno seguimos en esta tradición de informar con responsabilidad. Millicent Uribe. Buen día, Stalin Montero. Buen día, amigos y amigas televidentes. Qué gusto, qué honor, qué privilegio que sigan eligiendo a Uno más Uno como opción informativa. Así es, estamos ya casi despidiendo septiembre. Septiembre forma parte de los breves. Ahora bien, cuando llega octubre, ya es inminente, ahí es que entonces inminente. ya se comienza a sentir el ambiente navideño. Tú ves que en las tiendas ponen las decoraciones, aunque al día de hoy ya hay algunos establecimientos comerciales donde están vendiendo ya artículos navideños y bueno, más de una persona ha puesto en remojo su árbol navideño. Así es. Bueno, una jornada informativa que comienza en el día de hoy heredando muchas informaciones de lo suscitado tras el discurso del presidente Luis Abinader en la 78 Asamblea de Naciones Unidas. Ahí evidentemente el tono principal de la intervención ha sido Haití y sobre esta misma base hay algunos elementos destacables. Hizo ese guiño de reafirmación a ese llamado que ya su homólogo Joe Biden de Estados Unidos había hecho el día anterior. Saludó formalmente dentro de la Asamblea también ese llamado de Kenia, esa disposición de Kenia a poder encabezar e instó también, en este caso al Consejo de Seguridad, a que de manera apremiante pues tome posición afirmando ya formalmente y aprobando la posibilidad de generar una intervención internacional a través de una fuerza internacional para el conflicto que vive el interior de Haití. Evidentemente, a partir de ahí se suscitan un sinnúmero de otras manifestaciones. Hizo también en términos económicos algunos llamados vinculados a la producción internacional, a los países productores de petróleo sobre todo, y hablaba sobre todo planteando cómo eso afecta a los países consumidores, sobre todo con economías insulares, economías en vías de desarrollo. Y un elemento interesante también en términos medioambientales es que llamó la atención sobre el tema de sargazo, que en eventos internacionales como este, el tema medioambiental es sumamente importante y poner un ejemplo de cómo esto impacta sobre todo las economías del Caribe, en donde muchos de nuestros países tienen una parte importante de sus ingresos gracias al turismo y cómo esto lo afecta, pues también fue parte del discurso. Sí, el presidente habló tal como dices de medio ambiente, habló de combustibles y también habló de lucha contra la corrupción, exhibiendo ahí un poco los avances que, de acuerdo a su perspectiva, se han librado en su gestión, pero sin duda alguna, y ya lo habíamos comentado aquí en Uno más Uno, Haití fue el eje central del discurso del presidente Luis Abinader, no solamente lo que se refiere a este conflicto que está en la actualidad por la construcción de un canal sobre el río Masacre, sino la perspectiva que también fue reiterativa de llamar la atención de la comunidad internacional en relación a que ya en Haití hay que buscar una solución. Lo decía literal el presidente de la República, Haití no puede esperar más. Así lo dijo en su discurso, que fue un discurso que a mí me gustó porque Abinader mantuvo un tono muy conciliador, no fue un discurso exaltado ni agresivo. Me encantó la forma en la que él explicaba que este es un conflicto, en este caso refiriéndose a lo del río Masacre, con un grupo de haitianos. Él decía, esto no es un conflicto ni contra el gobierno haitiano, ni mucho menos contra el pueblo. A mí me pareció que eso es bien interesante. Ahora bien, Stalin Montero y amables televidentes, yo eché mucho de menos en esa alocución del presidente Luis Abinader algún llamado a que la comunidad internacional asuma un rol de mediación sobre este conflicto en particular. ¿Y por qué lo digo? Bueno, aquí nosotros tuvimos la semana pasada al representante de Naciones Unidas en el país, el coordinador residente, Mauricio Ramírez Villegas, y hablando con él concluíamos que una de las cosas que pudiera ser interesante de esta cumbre es justamente que Naciones Unidas asumiera un rol de mediación. Eso entiendo yo que faltó de ese discurso del presidente Luis Abinader. Pero para que ustedes tengan una perspectiva más amplia de los temas que allí trató el presidente, vamos a ver esta nota que ha preparado nuestra colega Ana Méndez. El presidente Luis Abinader explicó que el problema de Haití no está en manos de ese país, sino en manos de la comunidad internacional. Destacó que el Consejo de Seguridad debe actuar en lo inmediato para detener los grupos armados en Haití. Desde que este gobierno asumió el poder,
Hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Ponderó como un grupo de haitianos ha violado los tratados dominico-haitiano, construyendo de manera ilegal un canal en el río Masacre, y acusó a una pequeña élite política en el vecino país de Haití de estar al frente de estas acciones, señalando lo delicado que se han convertido este tema y cómo el gobierno se ha visto obligado a tomar medidas contundentes para proteger a la nación. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos. La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembocar en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Solo 2 kilómetros entran en territorio haitiano. Y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. Destacó la solidaridad que ha tenido República Dominicana con el país, pero en ese mismo orden ponderó que lo más importante es el pueblo dominicano, asegurando que no hay una solución a la realidad que vive Haití desde el lado dominicano. República Dominicana, durante siglos de convivencia, muchas veces difícil, junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho, y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. En otro orden, durante su discurso, el presidente Luis Abinader también se refirió al compromiso que tiene el país para construir un modelo de desarrollo. También destacó lo que está haciendo la República Dominicana para detener el cambio climático. Agregó además la necesidad de que se pueda realizar una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional, que beneficie a todos los países de manera equitativa. El mandatario también habló sobre el sargazo y del daño que esta planta marina hace al país y pidió a las naciones desarrolladas apoyar para la lucha contra este mal. El mandatario concluyó su alocución pidiéndole a las comunidades internacionales a no dejar solo en palabras las acciones que se necesitan emprender para poder ayudar a las naciones más necesitadas del mundo, sino que es necesario actuar y que será la historia quien se encargará de juzgar sus acciones. Bueno, ahí está. Tono moderado. Bastante moderado. Más calmado. Claro. Qué bueno. Claro. Sí, de hecho, tú sabes que ayer en el almuerzo corripio tuvimos al doctor José Miguel Gómez, que tú sabes que es psiquiatra, especialista en salud emocional, y yo justamente le hacía una pregunta de cómo él valoraba el manejo de las emociones de parte de República Dominicana en este tema. Y él, hablando del mandatario, destacaba eso, que él es un mandatario que sobre todo su carácter es así, pausado, comedido. Ahora bien, con el tema haitiano y con el tema seguridad, el presidente sube el tono, pero ayer estuvo en ese tono más reflexivo, más pacífico, que yo entiendo que es lo correcto. Se notó puntos desde el fin de semana, sí. O sea, creo que todas las polémicas de la última semana, la intervención en la Universidad de Columbia, esta disertación en el marco del Sistema de Naciones Unidas, hace que ese dime y direte que la semana pasada se protagonizó frente al oportunismo también representado de muchos integrantes de la oposición y de otros grupos que intentaron sacar caldo de cultivo de esta tensión con el tema fronterizo y con la construcción de este canal dirigido hacia Haití desde el río Masacre, pero el presidente creo que lo manejó con mucha altura. Y me gustó mucho esa nota final, lo recogía nuestra colega Ana Méndez ahí al cierre, porque creo que sobre ahí va a centrarse la atención ahora, es esa propuesta que ya de manera formal reiteraba el presidente Luis Abinader,
de qué va a ser la comunidad internacional. Y bueno, justamente como un elemento informativo que se suma a esto está la información de que tanto Estados Unidos como Ecuador están trabajando una propuesta de resolución que va a ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que buscaría entonces lograr finalmente darle el sí a esa intervención en Haití, que estaría encabezada, como ustedes saben, por una fuerza multinacional, aunque estuviera liderada por una nación en específico. Ayer se le preguntó a la portavoz de Estados Unidos y ella hablaba de que cree que esa resolución podría estar lista este viernes y que ya la próxima semana pues se tendría una decisión. No obstante, yo recuerdo que ayer usted y yo tuvimos ahí un diferendo sobre ese tema, porque y el usted embajador decía, chino le puso la claro, sí. que o sea, lo que ha pasado históricamente cuando se vota resoluciones anteriores sobre este mismo tema es que tanto Rusia como China pues se oponen. Y justamente es un tema, Stalin, que vamos a retomar con nuestro invitado para la entrevista en primer plano, que es el politólogo, investigador y también experto en diplomacia, Elvin Calcaño, con quien vamos a estar hablando dentro de unos minutos. Indiscutiblemente, mientras esto pasaba en el seno de la 78 Asamblea de Naciones Unidas, en República Dominicana se promovía o se dio a la luz el comunicado del Episcopado Dominicano que se aúna a este tono ya más conciliador. Así es. Hace un énfasis especial en un elemento que hay que destacar, que es el tema de la importancia de evitar mecanismos de distorsión y de manipulación. La desinformación, dice el comunicado, como un elemento puntual. Y es importante sobre todo hacer este señalamiento porque ha sido precisamente la distorsión y en muchos casos la desinformación lo que ha protagonizado las 2 primeras semanas de tensión. Sí. No hubo información técnica, no había claridad sobre cuáles eran los actores claves y a pesar de ello se construyó toda una ola que, como advertíamos, hablaba de poner la seguridad nacional en riesgo, hablaba de violentar la soberanía. Bueno, en el caso de la soberanía puede entrarse en cuestión, pero la seguridad como tal nunca estuvo del todo vulnerabilizada. Sin embargo, ese fue el tono inicial de la conversación. Y qué bueno que el paso de este tiempo, que al haber agregado información, permita que se puedan tomar decisiones más sesudas y más calmadas. A mí me gustó mucho del comunicado de los obispos cuando hablan de que hay que cuidar que producto de la crispación de ánimos que hay alrededor de este tema, no tengamos un caldo de cultivo para la violación de derechos humanos de nacionales haitianos que están residiendo en el país. Y esto es importante porque la semana pasada hubo una información alarmante, no tuvimos el tiempo de comentarla aquí, pero fue la decisión de una empresa de transporte de no montar a nacionales haitianos. Entonces yo creo que uno tiene que cuidarse como nación, como país, de situaciones como esa. Yo creo que en eso vale mucho la pena saludar el comunicado de los obispos. No obstante, tengo ahí un punto de diferencia porque sentí muy reiterativo el llamado al diálogo, pero yo creo, Stalin, que en ese punto hay que entender la posición del gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano se sentó en una mesa de diálogo, pero yo en particular llamo la atención que no vi la mínima voluntad política del gobierno haitiano de detener el canal, que era la condición que ponía el gobierno dominicano. O sea, y ustedes dirán, bueno, pero es que entonces, ¿con qué fuerza? Pero hay policías haitianos y nunca se han apersonado a la construcción de esa obra, de modo que también hay que entender que el diálogo tiene que darse, sí, lo hemos dicho de manera reiterativa aquí en 1+1, pero debe haber algunas condiciones para el diálogo y hasta ahora yo no he visto al gobierno haitiano tratando de cumplir las condiciones de República Dominicana, es todo lo contrario, o sea, ha usado este tema de manera política, o sea, en Haití, ahora mismo el canal es un tema país. Lo veíamos ayer con la intervención. Exacto. Y la conversación que sosteníamos precisamente con la colega haitiana. Exacto. Lespinés. Sí, efectivamente, creo que es uno de los elementos destacables también y señalar, pero qué bueno también que hace ese llamado con el tema de derechos humanos. Sí, que no se nos vaya nunca la idea. Mira, la condición de migrante es una condición tan vulnerable que de hecho por eso se le reconoce como tal ese nivel estructural de vulnerabilidad que suele tener. Y en Dominicana, como en tantos otros países, no es diferente. El que haya en algún momento marcos de interpretación, el que haya sectores de la población que tengan resistencia
al tema de convivencia, al tema de que se integren. Y yo creo que ahí es importante que este llamado desde entidades que gozan de respeto en buena parte del seno de la sociedad, pues salgan como esta. Claro. Bueno, nos vamos a la pausa. Antes solamente informarle que ayer también hubo una rueda del Ministerio de Salud Pública, una rueda de prensa, donde se dio información en tema del dengue. El dengue, que es un tema que está preocupando tanto a las autoridades como a las familias dominicanas. La información es que, bueno, sube y baja, es un comportamiento bastante inestable. Ayer se hablaba de que lamentablemente ya se alcanza el número 8 como cantidad de personas fallecidas. Yo creo que aquí hay que seguir insistiendo a la prevención, a que las personas no acumulen agua sin ponerle el cloro. Hay una campaña, pero el problema es que yo creo que las autoridades cometen un error cuando no dan información adecuada y siento también que se espera mucho. Nosotros aquí en 1+1 tenemos 2 semanas tratando de concretar una entrevista con el ministro de Salud, Daniel Rivera. De hecho, estaba pautada una entrevista para el día de hoy, no ha llegado, no tuvimos nunca una cancelación oficial y uno lo lamenta porque justamente la comparecencia del ministro ante la prensa explicando contribuye a que las familias dominicanas se informen. A veces hay funcionarios que tú lo invitas y dicen, no, que estoy ocupado trabajando, pero parte de su trabajo es justamente mantener un canal abierto de información con la ciudadanía y eso se permite a través de la prensa. Ese es uno de nuestros roles básicos. De modo que lamentamos que el ministro de Salud no haya llegado, ojalá que llegue, porque ya por segunda vez consecutiva hemos pautado esta entrevista. Ayer llamamos mucho a nuestro colega Carlos Suero, antes de ayer también, y ha sido imposible comunicarse con ellos. Ojalá podamos retomar este diálogo con el ministro Daniel Rivera más adelante, porque definitivamente el tema del dengue y la salud en términos generales constituye parte importante de la agenda de información, tanto de 1+1 como de ustedes. Así es. Bueno, vámonos a una pausa, no sin antes recordarles que usted tiene posibilidad de acceder a todo el contenido que se produce en 1+1, especialmente para usted, para mantenerse debidamente informado a través de nuestros canales en diferentes redes sociales. En Facebook, 1+1 Teleantillas, en Instagram, 1+1 RD, y en YouTube puede también encontrarnos como 1+1 Teleantillas 4673 o con la misma uniclave que le va a aparecer.